hemos estado viendo a lo largo de Tesalonicenses como una iglesia pequeña, una iglesia muy joven, cuando Pablo la tiene que dejar, una iglesia que tenía un mes prácticamente Pablo con ella. Se va Pablo y se queda en el corazón de él, se quedan estos tesalonicenses. Y es una iglesia a la cual Pablo ha elogiado la fe, ha elogiado la paciencia, la esperanza, ha elogiado el amor de esta iglesia, lo cual nos muestra que las cosas que le importan al corazón del Señor en cuanto a una comunidad de creyentes se refiere, no es la cantidad de creyentes, no es la fuerza económica de la iglesia, no es lo relevante ante el mundo que una iglesia es. Lo que importa en el corazón del Señor, hablando de una iglesia, es que sea una iglesia llena de fe, llena de amor y llena de esperanza. Amén. Repite conmigo: llena de fe, llena de amor y llena de esperanza. ¿Y esperanza en qué, Abimael? Esperanza en el reino venidero. Como creyentes modernos se nos ha propiciado un evangelio, ¿verdad? En los últimos 20, 25 años de la historia de la iglesia ha surgido un énfasis en lo que muchos le llamamos el evangelio de la prosperidad. Y no me malentiendas, yo creo que Dios prospera, yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que se mueve a favor de su pueblo. Sin embargo, creemos que la prosperidad que está en la palabra no siempre se refiere a la prosperidad económica y mucho menos se refiere a crear afectos a los bienes materiales y a los bienes de este mundo. El enfoque siempre es hacia lo eterno. Y justamente este capítulo 2 es de esos capítulos de escatología 100%. Primera y segunda de Tesalonicenses es una carta donde se tratan temas muy, muy abiertos y muy claros sobre la segunda venida de Cristo. Y vuelve a tocar el tema del apóstol Pablo en esta segunda carta. En la primera carta hablaba de la venida de Cristo como esa venida triunfante, esa venida que todo ojo le verá, una venida con voz de mando, con estruendo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. Y como que entre el espacio de la primera carta y la segunda carta se empezaron a meter pues ciertos pensamientos, ciertas corrientes de enseñanza, de modo que en aquellos entonces, cuando está situada esta enseñanza, había un rumor y era que Cristo ya había venido y ellos no se habían dado cuenta o no les había tocado partir con el Señor, ¿verdad? Y Pablo va a remarcar aquí un aspecto muy importante que nos indica pues tiempos de la venida del Señor. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni sean turbados o no, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ojo, aquí cerca se refiere a la vuelta de la esquina o en este tiempo. Cuando el apóstol Pablo dice cerca, se está refiriendo a un cerca inminente, por decir mañana o esta semana, porque el día del Señor está cerca, ciertamente, ¿o no? Sí, el día del Señor está cerca, ha estado cerca desde que Jesús ascendió. Y aquí pareciera una contradicción. Pablo les dice: no se dejen engañar de que está cerca. A ver, entonces, ¿está cerca o no está cerca? Sí está cerca, pero no es ahorita. Es lo que estaba queriendo dar a entender el apóstol Pablo, porque se había dado esta enseñanza. Incluso estaban estas personas que estaban dando esta falsa enseñanza, estaban haciendo cartas,
las mandaban a las diferentes iglesias que había y las firmaban en nombre de los apóstoles. Por eso Pablo está diciendo, aunque les llegue una carta dizque firmada por mí, que diga que ya es ahorita, no lo crean. No se dejen mover de su manera de pensar. Y eso es bien interesante. Respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y aquí te quiero compartir algo que a lo largo de estas semanas no he compartido, y es la palabra venida. En el original griego es la palabra parousia o parousia, ¿sí? Así se escribe, parousia. Y esta palabra parousia es una palabra que la iglesia fue adaptando de modo que se volvió una palabra, digámosle, propiedad de la iglesia de ese tiempo. Sin embargo, como todas las palabras de su época, parousia tenía un significado amplio, ¿verdad? Y significa la llegada de un rey. ¿Qué significa parousia? La llegada de un rey. Sí, por ejemplo, la gente común griega escuchaba esta palabra y se refería a las visitas que podía hacer un gobernador a una provincia o a un lugar. La iglesia le está llamando a la venida del Señor cuando ese evento en el que Jesús, específicamente la parousia, es el evento donde Jesús se muestra de nuevo físicamente, donde desciende por los santos y desciende para empezar a gobernar. Eso es la parousia. ¿Sí me están siguiendo en esto? Y el día del Señor son todos los eventos de la segunda venida, desde la ascensión de Cristo hasta la parousia. Eso así lo explica la palabra. Les digo esto porque a veces confundimos y vemos el día del Señor y pensamos que es la venida de Cristo, y sí, lo incluye, pero son más cosas. Los días del Señor, o el día del Señor, o el día del gran juicio, o el día grande y temible, así lo vas a ver a lo largo de la Escritura, es todos los hechos que están narrados en Mateo 24, desde el principio de dolores, la persecución, etcétera. Pero cuando vemos parousia o venida, se está refiriendo exclusivamente a la manifestación entre las nubes de Jesús cuando Él viene por su iglesia. Y le dice, esta venida del Señor, esta aparición del Señor, de este gran Rey que va a venir por nosotros, no se dejen engañar y no cambien su modo de pensar como que ya está aquí. Versículo 3, si lo puedes subrayar, si eres de los que subraya Biblia, te recomiendo que subrayes esta frase: nadie los engañe en ninguna manera. Di conmigo, me van a querer engañar. Pablo lo sabía, mi amado. Y Pablo, muchas de sus cartas, o bueno, más bien, muchos puntos de sus cartas, toca la frase del engaño. Esta frase, que nadie los engañe, Jesús también lo dijo. Jesús lo dice en Mateo 24, cuídense, miren que nadie los engañe. Ese miren que nadie los engañe es pon énfasis, cuídate de que nadie te engañe. Jesús dijo en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros y dirán, aquí está el Cristo, o está aquí, a tales no escuches. Pablo a Timoteo le dice, mira que nadie te engañe y te desvíe de la sana doctrina, porque habla hombres amadores de sí mismos que no soportarán la sana doctrina y torcerán las sanas enseñanzas y las sanas palabras, ¿verdad? Y enseñarán a creer en fábulas, enseñarán a creer en cuentos y en historias. Cuando yo veo el evangelio moderno, digo, qué fábulas se avientan algunos, ¿verdad? Qué cuentos, o sea, eso no está en la palabra. Y vemos que esta época estamos viviendo. Y aquí el apóstol Pablo de nuevo les hace esta advertencia a la iglesia de Tesalónica: mira que nadie te engañe. La principal artimaña de Satanás es el engaño. Cuando Satanás logró hacer que la humanidad cayera, que fue con Adán y Eva en la caída, no fue a base
de intimidación, no fue a base de fuerza, no fue a base de sometimiento, fue en base de engaño. Llegó con la mujer y le dijo: oye, con que Dios les dijo esto, y empezó a poner en duda la palabra de Dios. Oye, ¿a poco Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol? Pregunta, ¿Dios había dicho eso? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dijo: puedes comer de todos menos de este. Y Satanás llega torciendo la escritura, como que se parece a lo que Dios dijo, pero no es lo que Dios dijo. Y él dice: oye, ¿con que Dios les dijo que no coman de ninguno? Y dijo la mujer, dice: no, lo que nos dijo, y también le tuerce, es que no comamos ni toquemos este árbol. Ya le añadió. Así se hace el teléfono descompuesto, ¿verdad? Y le dice: ¿y por qué? ¿Qué dijo Dios acerca de por qué? Le dijo: porque el día de que de él comieras, ciertamente morirás. ¿Cómo se llamaba el árbol? Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la mujer le dice: es que si comemos de ese árbol vamos a morir. ¿Y qué dice Satanás? No es cierto. No es cierto, te están engañando, te están timando. El engaño de Satanás consiste en decirte que es Dios el que te está engañando. Consiste en alterar el carácter santo y bueno de Dios. Y le dice: no vas a morir. Primero, Dios te está diciendo mentiras, ¿sí? Es lo primero que Satanás dice. Eso que te están diciendo en la iglesia no es así. No tienes que ser tan santo, no tienes que ser tan justo. Mira, puedes llevártela tranquilo. Tú puedes creer en Cristo y a la vez hacer ciertas cosas y participar en el mundo, porque todo en exceso es malo. No tanto fanatismo, no. Y empieza con estas mira, tantito no es malo, tantito no mata, ¿verdad? Y empieza esta mentalidad del diablo para que te abras tu corazón a mentiras, a pecados, a chismes, a rebelión. Y lo mismo fue con Adán y Eva, y lo mismo va a tratar de hacer en este tiempo cercano a la venida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: no se dejen engañar. Te van a querer engañar. Y necesitas tú estar 100% preparado para vencer el engaño. Luego le dice: no solo no se van a morir, sino que Dios te está privando de algo. Si tú comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Vas a ser como Él. ¿Qué fue lo que hizo caer a Satanás? Querer ser igual a Dios. Satanás es ese clásico amigo gandalla que dice: si me voy a ir yo al pozo, me voy a llevar a los más que pueda. ¿Sí? No me voy a morir solo. Y dice: voy a engañar al hombre con la misma mentira que yo me autoengañé. Vas a ser como Dios. No vas a morir. Dios te está restringiendo. ¿Cuántos hemos pensado eso? Dios me está impidiendo mi felicidad. Dios, a través de sus leyes, a través de lo que me pide, a través de lo que me mande, me quiere tener sujeto, me quiere tener controlado. Es una mentira, mi amado. No hay mayor, escucha esto, no hay mayor libertad para el ser humano que estar sometido bajo de Dios. Ahí es donde hay verdadera libertad. Si tú no estás en Cristo, tú estás sujeto al pecado, esclavizado 100% al pecado. Pero si vienes a Cristo, dice la palabra: si el Hijo los libertare, los hará verdaderamente libres. Y después dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y Jesús también dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lo que promete Cristo es libertad. Lo que promete Satanás es un engaño, prometiéndote libertad,
pero dándote cautividad. Y entonces aquí viene lo mismo, esta técnica va a ser lo mismo. Hoy se va a poner en cuestionamiento la palabra y el carácter de Dios. No, es que Dios es amor y Dios no puede mandar a unos al infierno y otros al cielo. Si Dios ama tanto a todos los va a mandar al cielo. Entonces ya no hay juicio, ya no hay infierno. Tu alma cuando tú mueres se acaba y ya no hay nada más allá. Esa es una doctrina que se llama el aniquilacionismo. Se me lenguó la traba. Aniquilacionismo, que es de que te aniquila el alma. Y hay iglesias cristianas predicando eso, que ya no hay infierno. Yo digo, entonces, ¿de qué me rescató el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús me rescató de la ira de Dios que se va a manifestar enviando a los injustos al infierno. Amén. Pero bueno, voy a continuar con la palabra porque me puedo quedar aquí. Cuando hablamos del engaño, me prendo y me quedo ahí mucho tiempo. Que nadie te engañe, porque no vendrá sin que antes venga, escucha esto, la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Le está diciendo Pablo a los tesalonicenses, para que Jesús venga por nosotros primero, di conmigo primero. Tiene que ocurrir estas cosas: la apostasía y la manifestación del hijo de perdición. La gran apostasía, mi amado, es consecuencia de este movimiento de fin de los tiempos llamado el gran engaño. El gran engaño produce la gran apostasía y ambas son producidas por el hijo de perdición cuando él se manifiesta. El hijo de perdición es el anticristo. De este personaje va a comenzar a hablar el apóstol Pablo. Así que, ¿qué es apostasía? Apostasía es el abandono deliberado de la fe. Son personas que siendo creyentes, perteneciendo a la iglesia y habiendo profesado por años la fe en Cristo, va a llegar un momento donde van a ser engañados. Puede ser que decepcionados con Dios por los eventos de fines de los tiempos y por la manipulación del movimiento del anticristo y todo el espíritu que hay antes de su aparición, van a abandonar la verdadera fe. Eso es la gran apostasía. Ahorita lo estamos comenzando a ver. Ahorita hay gente cristiana de renombre que por años fueron ministros, que por años fueron predicadores, que se están declarando ateos, que se están declarando homosexuales, que están declarando que la familia no es como ellos la habían pensado y que están abiertos a otras cosas. Y eso lo estamos viendo. Hay un cantante, se me va el nombre, pero es uno de los vocalistas de Hillsong United, de un grupo que yo escuchaba en mis 20s, ¿verdad? Ya estoy en mis 30s, pero cuando estaba en los inicios de mis 20s, era el grupo que estaba revolucionando la alabanza y adoración a nivel global. Y uno de ellos, de los que dirigía, hoy se ha declarado abiertamente homosexual y ateo. Y escribió cantos que las iglesias de todo el mundo cantaron y con las que todas las iglesias adoraron al Señor. ¿Estaba mal en ese tiempo? No, pero fue cautivo del gran engaño. Oremos por esa gente porque todavía no se termina el tiempo, todavía están a tiempo de regresar al Padre, de ser hijos pródigos que se fueron y luego regresen. Oremos por ellos, no es que están ya descartados. En su posición actual sí, pero puede proceder al arrepentimiento. Esa es nuestra oración por ellos. De la misma manera, autores y muchas cosas por el estilo. Así que yo no sé a ti, pero cuando yo comencé a venir a la iglesia y a escuchar sobre la venida del Señor, empecé a escuchar sobre una venida de Cristo que podía ser en cualquier momento de la historia, que podía ser ahorita, ¿verdad? Que es más, te decían, a lo mejor ahorita viene, no vino. ¿Sí te tocó esas predicaciones?
Esta enseñanza que vemos aquí del apóstol Pablo es muy distinta, mi amado. Y estas enseñanzas fueron malentendidos algunos versículos, pero lo que dice el apóstol Pablo es muy sencillo, es primero, para que venga el Señor Jesús, tiene que darse la manifestación del anticristo. Pregunta, ¿está el anticristo manifestado globalmente ahorita? No, porque la venida del anticristo se manifiesta según Apocalipsis de una manera muy clara. Es un hombre que trae paz en medio de las naciones en conflicto. Pregunta, ¿hay paz ahorita? No hay paz por ningún lado, ¿verdad? No hay paz a veces ni aquí en la misma cuadra, ¿verdad? El vecino está peleando, así cosas por el estilo. No hay paz en las naciones, no hay paz en Medio Oriente. Cuando venga este hombre va a hacer un pacto con Israel y va a haber un periodo de falsa paz. Ahí, cuando tú empiezas a ver esos eventos, ahí sí preocúpate si no andas bien, y si andas bien, alégrate, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. ¿Sí? Así que dice, no se va a manifestar, no vendrá la venida del Señor hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Fíjate qué características tiene el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las situaciones que va a hacer el anticristo es que va a empezar a demandar adoración a sí mismo, ¿sí? En medio de las naciones va a comenzar a decir, ¿saben qué? Ha llegado la hora de que me adoren a mí, de que me alaben a mí, porque he traído esta bendición. Habiendo creado de nuevo el tercer templo de Israel, va a tomar el lugar central y va a demandar adoración. Asimismo, quiero que me acompañes a Apocalipsis sin dejar 2 Tesalonicenses. Vamos a ver unos pasajes paralelos a esto. Y no me estoy yendo a Daniel porque están en el estudio de Daniel, pero en el estudio de Daniel también vimos en el capítulo 8 un pasaje paralelo precisamente a este. Si quieres complementar un poquito la enseñanza, te recomiendo que sigas el estudio de Daniel capítulo 8 y 9. Bueno, el de 9 todavía no tenemos, los dos del 8, perdón. Apocalipsis 13 habla de la visión del anticristo. Dice Juan, me paré sobre las arenas del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón en la escritura? Satanás. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dice la palabra, aquí mismo en Tesalonicenses, que este hombre que se opone a todo culto y a toda manifestación de Dios, versículo 5, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, ese hombre, ese anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la parte que quiero resaltar, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, su crecimiento, su poder, es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Te fijas que Tesalonicenses está diciendo Pablo? El crecimiento, el surgimiento del anticristo, de su gobierno, de su poder, es por mano de Satanás. Luego en Daniel 8 dice que iba a tener un gran crecimiento, mas no por poder humano. Y en Apocalipsis 13 dice que el dragón, Satanás, le cede a esta bestia, a este hombre, su trono
y su poder. Así que la manifestación del anticristo es la manifestación de un hombre, no es Satanás. El anticristo no es el diablo. Por mucho tiempo mucha gente ha confundido los personajes y piensa que así como hubo una encarnación de Dios en Cristo, el anticristo es la encarnación de Satanás. No, mi amado, el anticristo es un hombre como tú y como yo, que le van a ser ofrecidos los gobiernos y poderes de la tierra por parte de Satanás a cambio de que gobierne a favor de él y para él. ¿Sí? Entonces se va a manifestar este hombre, este anticristo, con el poder dado de Satanás, la autoridad dada de Satanás. Vamos a seguir en Apocalipsis, pero no te vayas de Tesalonicenses. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se cree que este personaje públicamente va a tener una situación donde puede que haya estado muerto, puede que su vida esté en peligro grande y milagrosamente sea sanado, y son de las partes donde se le va a atribuir poder divino. Estas son de las cosas que lo van a hacer que la gente lo adore. Versículo 4, adoraron al dragón, o sea, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Te fijas que hasta toma los atributos de Dios prestados? ¿No dice la Escritura, quién como nuestro Dios? Y aquí las naciones falsamente empiezan a entregarles adoración a la bestia. Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes blasfemas, cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. En Daniel dice que cuando surge este hombre va a hacer guerra contra los santos. Lo mismo dice Apocalipsis. ¿Quiénes son los santos? La iglesia de Cristo, mi amado. ¿Sí? ¿Qué significa santo? Alguien apartado para Dios. Santo en la Biblia no es una persona buena, no es una persona que hace buenas obras o que cuando se muere hace milagros. No, santo es la palabra griega hagios, la palabra hebrea kadosh, que significa limpio, sin mancha, apartado de la maldad, separado para Dios. Cuando tú y yo le damos nuestra vida a Cristo, tú y yo pasamos de ser del mundo a estar separados para Dios. Por eso somos santos. Aunque cometamos nuestros errores y tengamos nuestras fallas, Dios nos ve santos y se dirige a nosotros como los santos. La iglesia es la congregación de los santos. En Corintios, por ejemplo, tú lees la carta de Corintios, Pablo dice a todos los santos que están en Corintio, y no se refería solamente a la gente buena, ¿me entiendes? Es una forma de hablar de la iglesia. Así que Satanás le va a ceder la autoridad al anticristo, y el anticristo va a gobernar a favor de él y va a hacerle guerra a los santos. Él se levanta, ¿verdad? Y se manifiesta como un hijo de pecado, un hijo de perdición. Pero fíjate lo que dice el versículo 8 de Tesalonicenses 2, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor ¿de qué? De su venida, de su parousia. Así que el gobierno del anticristo es la etapa final de los últimos tiempos. ¿Y quién le pone fin al gobierno del anticristo? Jesús. ¿Con qué evento? Con la segunda venida. La segunda venida de Cristo precisamente es tan gloriosa porque viene a establecer el verdadero reino. Viene a decir, tú no eres el bueno, quítateme de aquí, te voy a destruir con el espíritu de mi boca.
Ahí hay muchas interpretaciones. Hay quien dice que literalmente le va a soplar, le va a hacer, ¿verdad? Y se va a morir. Ya ahí no me meto yo, porque simplemente dice que va a ser con el espíritu de su boca. No sé si un soplo, si una palabra. Estamos de acuerdo que Dios crea y destruye a través de su palabra también, si quiere. Entonces, lo que sé es que cuando Cristo viene, se manifiesta, resucitan los muertos en Cristo, según la enseñanza de 1 Tesalonicense. Los muertos en Cristo somos llevados, nos encontramos con Él y bajamos con Él y vamos a hacer la guerra al Valle de Armagedón, que es la última guerra donde está sitiado Israel, donde ya va a ser destruido, y ahí es donde ha llegado Jesús para vencer en ese momento el imperio del anticristo. Poner fin a ese gobierno, echarlo al lago, al pozo por 1000 años, y empezar el milenio, donde vamos a estar nosotros gobernando y reinando sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y junto con Él gobernaremos sobre la tierra. Pero fíjate lo que dice el versículo 10. Ya vimos que su poder es un poder dado por Satanás. ¿Y cómo va a operar? Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Es un espíritu de engaño, el del anticristo. Por eso comenzó Pablo diciendo, no se dejen engañar. Mi amado, como iglesia tenemos que estar clamando día y noche, danos sabiduría, Señor, para no ser engañados. Pobre de aquel que sea cristiano y diga, soy tan cristiano que a mí no me engañan. Ya estás engañado. ¿Sí me entiendes? Cuando tú llegas a decir, a mí no me pueden engañar, ya te bailaron. Ya estás. Porque una persona que cree que no puede ser engañada, no se va a preparar para el engaño. ¿Sí? No se va a preparar. Y tenemos que tener la humildad, dice la palabra también, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, por más tiempo que tengamos en la fe, por más años que tengamos siguiendo a Jesús, por más cargos que tengamos dentro de la iglesia, tenemos que mantener un espíritu de no ser engañados. Y entender que puede haber momentos en nuestra vida donde aún nosotros seamos engañados, y pedir al Señor que el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, nos libre de todo engaño. Tanto sabía el Padre en su soberanía que iba a venir un engaño masivo, que nos capacitó enviando al Consolador, al Espíritu de verdad. Así le habla Jesús del Espíritu Santo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu de mentira y de engaño. ¿Cómo combates a eso? Con el Espíritu Santo. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que tener una amistad con el Espíritu Santo. Tienes que ser una persona que invierte en llenarse de la palabra, porque la verdad es la palabra de Dios. Jesús dice, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero el creyente moderno que es flojo, que pone versículos en Facebook porque alguien más los puso, porque la YouVersion te lo dio como el versículo del día, o que anda repitiendo cosas que ni están en la Biblia, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. No, eso no dice el Señor. No está en la Biblia y no lo vas a encontrar en ninguna. Porque hubo una persona que me dijo, en la de ustedes los cristianos no está. En ninguna está. Es más, ni en la satánica está. ¿Sí me entiendes? O sea, ese versículo es tan falso que ni en la falsa está. Así que tenemos que ser personas de la palabra y no de la cultura moderna. Porque hay un espíritu de engaño. Yo conozco gente gente ha sido parte de esta iglesia, mi amado, se ha congregado con nosotros, ha dirigido la alabanza en este lugar, y después lo he escuchado decir que la venida de Cristo no es bíblica y que ya vino y que ya estamos en el reino y que todo es nada más con que yo piense en el salón del trono y voy y vengo, y unas marihuanadas terribles. Y aquí estuvo, fue de nosotros, dice el apóstol Juan, pero no era de nosotros.
Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Fueron seducidos por el engaño. Precisamente cuando el apóstol Juan habla de eso, está hablando del espíritu del anticristo, que es la filosofía que se mueve antes de que se manifieste el personaje del anticristo. Porque la Biblia nos habla, con esto voy a terminar, de 3 tipos de anticristos diferentes. El anticristo, el personaje de Apocalipsis, Daniel y Tesalonicenses. El espíritu del anticristo, que es la forma de pensar y la filosofía contraria a Cristo. Y anticristos con A minúscula y plurales, que son gente a lo largo de la historia que se han levantado en contra de los principios de Jesús. Falsos maestros y falsos profetas. Esas son las 3 formas que tú lo ves en la Biblia. No siempre se refiere al mismo personaje, pero todos están ligados. Todos son parte de algo. Es como si dijéramos, está Cristo, que es el Señor y Rey de Reyes. Están los principios cristocéntricos, que es la forma de que Jesús gobierna. Y estamos los cristianos, que somos personas que seguimos, amamos y nos sometemos al reinado de Cristo. Así está el anticristo, el espíritu del anticristo y anticristos. Gente que ha seguido la falsedad. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Algunos en este versículo 11 como que se atoran, dicen, a ver, Dios envía ese poder engañoso. La traducción más correcta es, Dios permite que sean engañados por cuanto no aman la verdad. De hecho, Chuy trae una traducción muy buena, ¿la puedes leer fuerte, en voz alta, despacio? Estoy en el 11, pero si quieres leer 2 porciones antes, si quieres leer desde el 10, es más, vente en el micro para que te escuchen y se grabe. Córrele. De hecho, esta Biblia no viene separada con versículos así exactos, viene del 8 al 12. Bueno, así agarra desde el 8. Corrido. Lo bajas un poquito, no estoy tan alto. Gracias. Vamos a nada más poner atención cómo lo dice para... Después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentira a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Vuelvo a repetir eso. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de Chuy. ¿Te fijaste esa última parte? Dios permite que sean engañados. Nuestra Reina Valera dice, por esto Dios envía un poder engañoso. Es Dios permitiendo, mas no Dios engañándonos. ¿Sí? Es la misma ilustración que está en Romanos capítulo 1, cuando dice que por haberse envanecido sus mentes, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y a la dureza de su corazón. Es esta ilustración que muchas veces nos duele ver, pero es cuando Dios ve nuestra vida y nos está advirtiendo del engaño. Y te dice, no te dejes engañar, échale ganas, esto, aquello. Pero ve en nosotros una terquedad a tal grado que llega el punto donde Dios dice, ok, no te voy a restringir. Mi amor por ti es un amor libre, te doy libre albedrío. Si yo quisiera, te mato antes de que peques para que no alcances a pecar.
¿no? Si yo fuera Dios, me ahorraría la bronca y diría, tú y tú y tú, que se ven que son un relajo, mira, de una vez. Ahorita que andan bien. Pero el amor de Dios nos da ese grado de libertad porque Él quiere que le escojamos libremente. ¿Sí me entiendes eso? Por amor. Así que nos permite eso. Y llega un punto en el hombre, la terquedad del hombre es tanta, que llega el momento donde Dios dice, ok, ¿eso quieres? Te voy a dejar. No es que yo quiera bendecirte, no es que yo quiera que eso sea, porque hay quien dice, es que si Dios no quisiera que yo hubiera hecho esto, me hubiera estorbado. No, mi amado, eso es una inmadurez de tu parte. ¿Sí? El que puertas estén abiertas no es que Dios las abrió todas. Hay puertas que Dios abre y hay puertas que tu voluntad y tu terquedad abren y que Dios permite que crucemos, pero lo permite, mi amado, por cuanto tú no quisiste la verdad. Es un juicio. Termino con esto. El anticristo no es un personaje que se le sale de las manos de Dios. Es una persona que Dios está usando en su soberanía y en su voluntad para traer el último juicio sobre la tierra y definir a los que son de Él y a los que no. Aquel que no ama la verdad se va a dejar engañar. ¿Pero por qué se va a dejar engañar? Porque no ama la verdad. ¿Sí me entiendes esa parte? No es que, fue tan astuto el anticristo. No, mi amado, el problema es nuestro corazón. Si yo ahorita no procuro la verdad, aunque la tenga enfrente, no la voy a ver. Y es lo que le pasó a los fariseos. Por eso Jesús les decía, escudriñen la escritura que habla de mí. Ustedes dicen que en ella hay vida y ciertamente la hay porque habla de mí, pero me tienen enfrente y no me reciben. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Por eso termino con esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ora y dile, Señor, guarda mi corazón. No lo trates de guardar solo, no te va a salir. Necesitamos ayuda. Yo necesito decirle, Señor, guarda mi corazón. Ayúdame, dame un corazón de carne. Tu palabra dice que vas a quitar el de piedra y poner uno de carne y vas a poner tu espíritu en él y tu ley vas a escribir en mi corazón. Esa es la promesa del nuevo nacimiento y esa es nuestra herencia. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Padre, y sabemos que tú quieres que nosotros seamos un pueblo que vivamos en la luz de la verdad, que no seamos engañados. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que ilumines nuestros corazones y nuestra vida, Señor, para no caer en engaño. Jesús, que podamos amar la verdad, que te amemos a ti. Tú eres la verdad, tu palabra es la verdad. Que te amemos, Señor, y por eso estemos aferrados a ella, que podamos perseverar en la verdad y no caer en el engaño del enemigo. Oramos por aquellos que han sido engañados, que ahorita están engañados, que tu verdad resplandezca en sus corazones para que sean atraídos a ti, Señor. Aquellos de nuestras familias o nuestros amigos que no te conocen, que tu evangelio resplandezca ante ellos para que venga el nuevo nacimiento a su vida y te conozcan. Y sus libros estén inscritos en el libro de la vida y puedan ser de aquellos que vencen al anticristo en el tiempo final, Señor. Padre, permítenos a nosotros tener un corazón 100% entregado a Jesús, para que cualquier manifestación, ya sea del espíritu del anticristo, de anticristos o del mismo anticristo en persona en su momento, no nos arrastre, sino que estemos firmes en la fe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque al final de la historia tú tienes el control de todo y nada escapa de tus manos. Y aún el tiempo que va a gobernar este ser, tú lo has puesto y has destinado el inicio y el fin de ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.